G12, Crónicas de Playas Negras, El Salvador. Esto es un extracto de la misma, la cual tiene por escrito y ampliada en centrorey.org. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos al primer punto, señal de los últimos días. Leemos en el capítulo 24 de Mateo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues es evidente que la proliferación de falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros es mayor que nunca antes en la historia de la verdadera Iglesia. Muchos están siendo engañados por ellos, tal y como el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Es parte de la maldad que se está multiplicando en todas las esferas y, consecuentemente, el amor de muchos se está enfriando. Todo ello es algo que la palabra nos advierte que iba a pasar como señal de los últimos días. Por lo tanto, aunque nos duele, no nos asombra. Allí donde voy, me encuentro también con creyentes que están tibios, porque un día fueron heridos y no supieron rehacerse, quedando resentidos y hasta amargados. Esto hizo que su amor se enfriara. Esta es otra de las señales de los últimos días y está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Otros no están especialmente resentidos porque no se han dado cuenta todavía que han sido engañados, pero al vivir en ese engaño, su amor también se ha enfriado. Han perdido tanto unos como otros el primer amor. Apocalipsis 2:4. Sea por esa razón o porque muchos solo quieren creer conforme a su sola conveniencia, el caso es que todos ellos huyen del auténtico mensaje de la Escritura para refugiarse en las mentiras de los falsos maestros, cumpliéndose de este modo lo que también está escrito, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Más que nunca antes en la historia de la Iglesia, las ganas de oír cuentos y fábulas y el aumento de los fabulistas que ocupan grandes púlpitos y pequeños también es una espantosa realidad que no podemos dejar de denunciar. El aumento de la búsqueda de señales, de milagrería, de prodigios extraños, de emocionalismo, de cualquier forma de escapismo en lo cristiano, entre comillas, es una inconmensurable realidad y todo ello va en el mismo sentido de la porción escritural anterior. El materialismo hedonista ha entrado en el seno eclesial como jamás antes en la historia, muchas veces con la ingenua excusa de ponerse a la par con el mundo para así poder ganar las almas para Cristo. Ha ido ocurriendo justo todo lo contrario. El mundo ha entrado en la Iglesia y se ha quedado. Y no estoy aquí hablando tanto de las formas, sino más bien del fondo. Vivimos en días cuando de una manera hasta espectacular, los que nos llamamos evangélicos vamos definiendo por nuestro fruto, conforme a Mateo 7:16, lo que somos en realidad. Unos permaneciendo y fortaleciéndonos según todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Otros ladeándose estrepitosa y peligrosamente hacia las falsas doctrinas y prácticas de corte neopentecostal, como la superfe o fe en la fe, en inglés word of faith, la teología del dominio, es decir, reino ahora, la doctrina llamada de los pactos, de la prosperidad, llamado también materialismo cristiano, entre comillas, de los nuevos apóstoles y profetas, entre comillas, hablemos también del G12, D12 y sus encuentros, falso ecumenismo, entre otras muchas. Y llega un punto cuando la apostasía como tal en lo personal se produce y entonces ya no hay marcha atrás. En esos días de campaña escatológica y de apologética que tuvimos en Playas Negras, pudimos mostrar la diferencia, ya abismal, entre lo que la Biblia enseña y llamamos todo el consejo de Dios, Hechos 20:27, y la llamada, entre comillas, nueva revelación de esos nuevos voceros que aún se llaman evangélicos,
pero que distan mucho de serlo ya. Punto 2. No entienden los tiempos de Dios. En la campaña en Playas Negras argumentaba ante unas 700 personas que uno de los grandes errores, con sus respectivas consecuencias, que cometen los que defienden el reino ahora, es decir, dominionismo, es el de no entender acerca de los tiempos y las dispensaciones de Dios, llegando a creer que ahora es el tiempo de gloria, cuando todavía es el tiempo del testimonio, conforme a Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesús les reprochó a los dirigentes de su tiempo, diciéndoles: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, del 1 al 3. Aquellos fariseos esperaban para entonces el advenimiento de un Mesías glorioso y triunfante, sin discernir que tenían ante sí al Mesías sufriente, tal y como los profetas lo anunciaron en su día, léase Isaías capítulo 53. Hoy en día, a quienes les gusta mucho llamarse y que les llamen líderes, les ocurre 3/4 de lo mismo. Creen que ahora es el tiempo de recibir todos los beneficios del reino, naturales y espirituales, argumentando porque somos hijos del rey. Pero el rey todavía no se ha manifestado como tal en este mundo. El rey todavía sigue sentado a la diestra del Padre. Quieren reinar antes de tiempo, quieren la gloria aquí y ahora, pero la Biblia es muy clara al respecto. Leemos en Efesios 1, del 9 al 10, refiriéndose al Padre, dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como vemos aquí, ese reunirse todas las cosas en Cristo como consecuencia ineludible de la manifestación visible y tangible del reino en su rotundidad y cabalidad, sólo se producirá del todo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, al final del milenio, cuando pasen el primer cielo y la primera tierra y Dios manifieste su creación de cielo nuevo y una tierra nueva conforme a la Escritura. Véase al respecto 2 de Pedro capítulo 3 del 10 al 13, Apocalipsis 21, 1, Isaías 65, versículo 17. ¿La Iglesia conquista? Por otro lado, liderando la Iglesia, creen que ésta va a conquistar las naciones para Cristo, como aquellos falsos líderes que esperaban al Mesías triunfante. Fíjense que aquellos le esperaban, estos ni siquiera le esperan. Una de las enseñanzas que constantemente bombardean la mente y el corazón de muchos evangélicos que se prestan en cuanto a la conquista de las naciones y similar es sin duda la emanada del G12 y del D12. Según César Castellanos, el portavoz principal del G12, esa revelación del gobierno de los 12 es necesaria e imprescindible para que Dios traiga el supuesto nuevo avivamiento mundial para estos últimos tiempos, para, entre comillas, la conquista de las naciones para Cristo. Él mismo lo afirma con rotundidad en su libro Liderazgo de éxito a través de los 12, en la página 29, donde leemos: sé que las naciones del mundo se volverán a esta visión de los 12 y quienes lo hagan se multiplicarán grandemente porque es la estrategia de Dios para el siglo XXI. Pues contrariamente a lo que postula Castellanos, las naciones, o etnos en griego, no se volverán, como si alguna vez antes lo hubieran sido, a la visión de los 12, porque en primer lugar están compuestas por gentes impías en su mayor parte. En segundo lugar, porque esa llamada visión es absolutamente ilusoria. Y en tercer lugar,
porque nadie desea que las naciones se multipliquen, y menos todavía que esa sea la estrategia de Dios. Evidentemente, este ejercicio de conquista requiere de una previa aniquilación de los poderes del mal. Así que enseñan que con el fin de establecer el reino, así dicen, la Iglesia va a destruir o a constantemente atar los poderes del maligno, pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Leemos así en el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También leemos esto en Hechos 2, 34-35. Y en 1 Corintios 15, 25 leemos: porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Definitivamente no es la Iglesia la que pone a los enemigos de Cristo bajo sus santos pies, sino el Padre. Y la gloria es para Él. De otra manera, la gloria sería para la Iglesia. Reflexionemos. Serán el hambre, la pobreza, la miseria, la injusticia, la enfermedad, la violencia y demás penalidades, entre otras, enemigos de Cristo? Por supuesto que sí. Pues es lamentablemente paradójico el hecho que Castellanos nos hable de la conquista de las naciones y lamentablemente su propia nación, Colombia, sea hoy por hoy una de las más pobres y violentas de toda Latinoamérica. Mi pregunta es: ¿por qué tanto se dejan seducir y convencer por esos voceros del error? En realidad, la Biblia nos enseña que estamos todavía en la dispensación de la gracia, de la sublime paciencia de Dios hacia esta humanidad perdida, tiempo en el cual, en el espíritu del siervo sufriente, la Iglesia, que es la desposada de Cristo, busca el cumplir con su voluntad de ser testigo de Cristo hasta la muerte, si es preciso, en el contexto escritural que todavía rige en este tiempo y que dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 y capítulo 3, versículo 12. Todo ello esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 1. Hermanos, todo esto queda muy lejos de esas pretensiones de conquista, de gloria y de glorificación de los creyentes, de malentendida prosperidad, en definitiva, de declaradas ceguera, altivez y soberbia, que no son propias del verdadero cristiano, sino del deseo de la carne. Gálatas 5, 17. Pero ahí están levantando la bandera del falso avivamiento mundial. Atención a esto. Ahora, ha sido y es menester convencer a los más espirituales. Para eso, previamente y por años, se ha ido levantando la bandera del advenimiento del gran avivamiento mundial por parte de los falsos profetas y profetisas de turno. Ante la promesa del advenimiento de un avivamiento mundial para este tiempo, que vaya a desembocar en la conquista de las naciones, todos los esfuerzos humanos son pocos. De ahí que la unidad a como dé lugar entre los cristianos, la, entre comillas, nueva unción, entre comillas, las nuevas revelaciones, tal como el G12 o el D12, los nuevos apóstoles y profetas, entre comillas, que van a liderar la Iglesia y otras muchas aberraciones afines, son la respuesta lógica a esta supuesta fe que no es más que declarada presunción y engaño. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y muchos, agarrándose a esa escritura, dicen que Cristo aún no puede volver a por los suyos. Muchos objetan que Cristo no puede volver a por los suyos todavía, echando mano justamente de ese versículo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Punto número 1. No se puede usar un solo versículo para hacer una doctrina. Punto número 2. El Evangelio del Reino es la proclamación de que Jesús es el Rey, y eso se dará a saber cabalmente durante el milenio.
Esto último fue dicho ya por los profetas, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. No harán mal ni dañarán mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Punto 3. El fin no es la venida del Señor a por su iglesia, sino que el fin se corresponde literalmente con la destrucción de este planeta, y eso tendrá lugar, lógicamente, al concluir el milenio, para iniciarse el periodo eterno, una tierra nueva y cielos nuevos. Apocalipsis 21:1. Por lo tanto, el Señor puede venir en cualquier momento a por los suyos, más aún cuando la misma palabra nos dice que todos han oído acerca de Jesús ya. Romanos 10:18 dice, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Por lo general, las gentes saben lo suficiente acerca de Jesús como para buscar más si es que tienen interés. No lo hacen la mayoría porque son incrédulos y como tales el enemigo ha tomado ventaja cegándoles. Ver por favor 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. La proclamación del Evangelio es la parte que le corresponde a la Iglesia, y eso no significa que todos los que oyen van a creer, sino más bien lo contrario. Leemos así la palabra, porque si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. La Biblia clarísimamente enseña que para este tiempo de la dispensación de la gracia, y hasta el surgimiento del hijo de perdición, el anticristo, no se va a producir ningún gran avivamiento mundial. Eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Por el contrario, se va a producir una gran apostasía y de ella un falso avivamiento, el cual ya ha empezado, que tendrá su apogeo cuando ese falso profeta, a modo de falso Elías, haga descender fuego del cielo, engañando de ese modo a muchos incautos, entre comillas, evangélicos, amén de muchos otros. Y todo esto, hermanos, lo digo con dolor, con mucho dolor, pero veamos la palabra del Señor. Leemos así en Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ella. Ese hombre, el falso profeta, tendrá como aspecto de ser de Cristo, pero hablará palabras del diablo. En el nombre de Cristo, Cristo que será el anticristo, la primera bestia que morirá y resucitará, entre comillas, hará grandes prodigios y señales. Ese Cristo, con C pequeña, del que habla es el Cristo de la gran ramera, Apocalipsis 17, que se presenta como Cristo, el verdadero. Por eso muchos de la tierra, es decir, falsos creyentes, se confiarán a Él, porque tienen el mismo espíritu que Él, y aún así muchos creen que son de Cristo. Todos ellos no son guiados por la verdad, sino por la apariencia, sus ambiciones, su codicia, por el poder, las señales, la milagrería, el emocionalismo, por un espíritu que se disfraza a modo del bendito Espíritu de Cristo, pero que son en realidad muchos demonios juntos. Eso se puede ver también en 2 de Corintios 11:14. Se dicen cristianos, pero Cristo ya no les conoce, o jamás les conoció, conforme a Mateo 7:23. El espíritu que ahora mismo ya tienen, o que siguen, como si fuera el de Cristo, en realidad es el de aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El poder espiritual de ese inicuo es por obra de Satanás, y en su día, y de forma claramente visible a todos los que son de la tierra, manifestará gran poder y señales y prodigios mentirosos, y engañará a todos los que se pierden. Y aquí mayormente la palabra nos habla de creyentes, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículos 8, 9 y 10. No aman la verdad, por lo tanto no aman a Cristo, porque Cristo es la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que en realidad crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen ni creyeron a la verdad, sino que se complacieron y se complacen en la injusticia. Véase esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En su forma carnal y esotérica de entender y vivir lo que ellos consideran cristianismo. Por eso yo siempre digo, no todo es oro lo que reluce. Pero podemos aprender de lo enseñado a los obispos de Éfeso. Dice así la Escritura: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Véase toda esta escritura en Hechos, capítulo 20, versículos del 26 al 31. El apóstol Pablo tuvo unas palabras de advertencia y también de ánimo para los ancianos de la iglesia de Éfeso, que no podemos ignorar en cuanto a su aplicación también para nosotros en estos días. Más que nunca antes, es preciso enseñar todo el consejo de Dios desde el púlpito y no solo partes de él. El gran problema que se está dando en muchos lugares es que no se da a estudiar toda la revelación que Dios nos ha dado, lo cual llamamos Biblia. En muchos púlpitos no se habla del pecado, no se habla del infierno, negando así, de hecho, en gran parte el valor del sacrificio de la cruz. Un aspecto tremendamente descuidado es el de la profecía bíblica. Desde los púlpitos no se enseña el libro de Apocalipsis como tal, ni nada que tenga que ver con las dispensaciones, ni el milenio, ni acerca de la venida del Señor a por los suyos, lo que llamamos el arrebatamiento o rapto, ni la resurrección de los muertos y tantas otras cosas. Más que nunca antes, cada discípulo tiene que prestar atención a cómo está andando ante Dios. No vale el excusarse en que el pastor hace o no hace, enseña o no enseña, etc. Así va uno. Cada uno de los verdaderos creyentes pertenecemos al sacerdocio de Dios en esta dispensación y por tanto somos responsables. Primera de Pedro 2:9. El problema es que a muchos les gusta ser líderes, pero no son responsables. Más que nunca antes, los obispos o ancianos deben cuidar de la verdadera grey, porque más que nunca antes la infiltración en las iglesias evangélicas es un hecho más que probado. Muchos no son conscientes de esto y ahí está el ardid del diablo. Proveniente de la contrarreforma, los jesuitas e Illuminati, que según el finado exjesuita de alto rango Alberto Rivera son lo mismo, han estado activos contra los evangélicos y lo han hecho sobre todo a través de una apabullante infiltración. Hoy en día existe dentro del seno eclesial una enorme cantidad de falsos hermanos, muchos de ellos ocupando puestos de alta responsabilidad. Mucho del crecimiento de muchas iglesias, en concreto del G12, se debe a la misma razón para engañar así a los incautos, de manera que también ellos reciban la visión y el espíritu del G12 y se queden en la visión participando de sus católicos y herméticos encuentros. El camino hacia la gran ramera está del todo despejado de esa manera y el espíritu del inicuo también está servido. Yo les decía a los pastores allí en Playas Negras que muchos consiervos se alegran tanto cuando aparecen personas desconocidas los domingos en los cultos. Y yo les decía que la iglesia primitiva y perseguida era muy cauta cuando se presentaban desconocidos presuntos nuevos cristianos en sus cultos y jamás decían de forma ingenua bienvenidos, conforme a 2 de Juan 10, sino que tenían mucho cuidado y discernían, ya que también recordaban las palabras del apóstol Pablo: mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, 27, 29. Hoy por hoy, muchos de hecho han olvidado esas sabias palabras de advertencia, porque solo quieren, a como dé lugar, llenar sus templos de personal. Pero la palabra nos insta más que nunca antes, a velar. Dice Hechos 20:31, por tanto, velad. Muchos olvidan que es mayormente a modo de caballo de Troya que el enemigo pretende destruir las congregaciones, es decir, desde adentro. La pregunta que nos queremos hacer ahora es, ya para terminar, ¿en qué tiempo estamos? Yo les decía a los hermanos en Playas Negras, El Salvador, que la venida del Señor a por los suyos necesariamente es inminente, ya que Israel es Israel de nuevo en Israel, conforme Zacarías 12:6. Por tanto, la nueva expresión del Imperio Romano, esta vieja Europa, la Unión Europea, que es el gobierno en Europa y se está gestando cada vez más, se ha levantado, así como se levantó la cuarta bestia de Daniel para luchar contra Israel en su día. Ya han pasado los 2 días, es decir, 2000 años. Véase al respecto, Oseas capítulo 6, versículo 2. Tiempo en el cual la casa de Israel fue dejada desierta. Véase también Mateo 23, 38 en adelante. Y tiempo correspondiente a la Iglesia. Consecuentemente, la expresión católica fundamentalista de la Gran Ramera está llegando a su fin, porque cada vez es menor el catolicismo convencional, sobre todo en Europa. Todos sabemos eso. Ese catolicismo ha sido enemigo a muerte de lo evangélico, y para ello solamente hay que ver las declaraciones conciliares de Trento. La política satánica ahora es la de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso justamente es lo que está haciendo la Gran Ramera con el G12, el D12, la falsa reforma apostólica y profética, el ecumenismo y muchas otras cosas. El diablo no puede llevar de hecho lo evangélico de vuelta a Roma, pero está metiendo Roma en lo evangélico. Muchos dicen no ser católicos, pero están en el espíritu de la Gran Ramera. Todo ello constituirá el levantamiento de la última expresión de la Gran Ramera, una iglesia ecuménica, mezclada, diluida, autocomplaciente, contenta consigo misma, vacía del Espíritu de Cristo y llena del espíritu de este mundo, que dirá en un principio ser la iglesia de Cristo. Todo ello es ahora, lo cual indica que el arrebatamiento de los verdaderos discípulos, con la consecuente resurrección de los que duermen, es un hecho que podrá ocurrir en cualquier momento. Véase Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Recuerde, querido lector, que el Señor dijo que esto se produciría en el momento en que menos nos lo pareciera. Véase Mateo 24, 42. Muchos, engañados por los falsos profetas, que actúan a modo de oráculos sibilinos, declarando y decretando esto y aquello, creen que la Iglesia está en un avivamiento y en una alegría triunfalista y que influirá en este mundo hasta el punto de que éste sea cristianizado, entre comillas, y discipulado. La realidad es que no se aperciben de la realidad de los tiempos, tan claramente expresado en el libro de los libros, la Biblia. Quiera el Señor que este ensayo y esta locución puedan ayudar al menos a algunos a salir del error en el que están y a muchos otros más, a perseverar en el camino de la santidad. Sí, santidad a Jehová. Dios les bendiga a todos.